Bueno, en este segundo video vamos a explicar cómo realizar el replanteo de una polilínea o de un segmento de línea creada a partir de puntos de relevamiento. En este caso nos encontramos con un conjunto de puntos y una superficie creada a partir de ellos, que podría ser una cantera, podría ser un terreno natural, en el que tenemos la visualización de las curvas de nivel. Para limpiar un poco esto, nos vamos a superficies, opciones, y vamos a apagar las curvas de nivel. Como podemos ver, en este caso tenemos puntos que bordean la superficie y podría ser de interés replantear el borde de esto si fuera, por ejemplo, el borde de una excavación para dejarla delimitada. ¿Cómo haríamos entonces? Como siempre, todo este tipo de actividades se desarrollan en lo que es el asistente de cálculo, que si vemos tenemos una opción que es Polyline from Points o polilíneas desde puntos. Si la seleccionamos y le damos siguiente, nos sale un error porque nos dice que necesitamos tener al menos 2 puntos seleccionados. ¿Cómo avanzamos entonces? Pasamos al modo de selección y seleccionamos los puntos que queremos que formen parte de nuestra polilínea. En este caso vamos a seleccionar algunos puntos al azar que pertenezcan al borde de la superficie, y ahora podemos avanzar de dos maneras. Podríamos tanto ir a clic derecho, es decir, dejar presionada la pantalla, cálculos y crear nueva polilínea, o directamente datos, asistente de cálculo y polilíneas de puntos. Bien, en este caso vamos a decir acá, cálculos, crear nueva polilínea, y nos deja elegir la capa como si fuera un AutoCAD, un CAD. Podríamos crear una nueva capa en la que nos va a pedir el nombre y el color que le queremos asignar, o podemos directamente dejarla en la capa default, que es la capa por defecto que tiene Pocket 3D. En este caso, yo ya creé una capa de polilíneas y la vamos a colocar ahí simplemente para poder diferenciarla mediante el color. Le damos en siguiente y, como vemos, crea la entidad de una polilínea. Si presionamos sobre la polilínea, mediante el modo de selección, podríamos ir a propiedades y ver los diferentes puntos que forman parte y el largo total de la polilínea. En este caso, para realizar el replanteo, vamos nuevamente al apartado de selección, la seleccionamos, vamos a topografía, replanteo, polilínea, y una vez que seleccionemos polilínea, como podemos ver, nos sale un cartel. En este paso nos dice que si seleccionamos que sí, va a replantear solamente el segmento seleccionado, y si seleccionamos que no, va a replantear enteramente la polilínea. ¿Esto por qué es así? Si le damos a cancelar, vemos que cuando nosotros seleccionamos la polilínea desde el modo de selección, se nos selecciona simplemente este segmento. Si seleccionamos este otro, se pintaría también este segmento y este. Bien, entonces vamos nuevamente a selección, topografía, replanteo, polilínea, y le vamos a dar que no, para que replantee justamente el total de la polilínea. En este caso vamos a darle PK en uso, que son los cambios de transición o las estaciones, las progresivas. Nos pide que seleccionemos la línea característica, en este caso es la única. La diferencia de altura, en este caso le vamos a poner 0, porque directamente vamos a respetar la cota de la superficie, que en este caso va a ser la superficie que tenemos. Es decir, que vamos a replantear planimétricamente la polilínea y en diferencia de altura con la superficie que tengamos seleccionada. En este caso, un relevamiento de un terreno natural. Le vamos a dar en OK. Vamos a desplazarnos hasta un punto cercano a la superficie. Y como podemos ver, ya estamos replanteando la superficie. ¿Qué datos tenemos? Como podemos ver en el cartel de la izquierda, nos va a decir la cota, nos va a decir el desplazamiento y la dirección norte.
y en este caso la diferencia de cota con la superficie. Si quisiéramos editar esta información, podríamos ir directamente a dejar presionado este segmento, a la parte de texto, y en este caso está ordenado de la misma manera el texto que nos aparece con el texto que nos aparece en esta parte. Como podemos ver, el primer texto es el diseño de cota, es decir, la cota de diseño que se tiene en ese punto, o la cota de proyecto, que en este caso va a coincidir con la cota de nuestra posición. La diferencia de desplazamiento, es decir, la distancia perpendicular a la que nos encontramos de la polilínea, en este caso 0,67 metros, 0,627 metros. La distancia, que es exactamente lo mismo, es decir, en este caso vamos a ponerle ninguna. Delta I, si quisiéramos ver el desplazamiento en X y en Y, tendríamos que poner delta X, delta Y, y en este caso cut fill, superficie, es decir, el corte y relleno para llegar a la superficie. Si le damos en OK, como podemos ver, la información cambió y ahora tenemos la diferencia en X, la diferencia en Y, y la distancia y la diferencia de cota. Si quisiéramos cambiar el replanteo de superficie, es decir, decirle, bueno, bien, en este caso estamos con esta superficie, pero yo quiero hacerle un offset a esta superficie, es decir, elevarla o disminuirla, podríamos directamente ir al apartado de replanteo y aplicarle un desplazamiento vertical. Por ejemplo, vamos a poner una enormidad, 20 metros. Como podemos ver, ahora la superficie nos dice que tenemos que subir 20 metros. Otra actividad que podríamos hacer, vamos a detener el replanteo, topografía, replanteo, para replanteo, vamos a seleccionar esta polilínea y podríamos directamente hacerle un offset a esta polilínea. Es decir, si esto fuera una cantera, este fuera el límite y nosotros quisiéramos decir que la excavación límite va a ser, por ejemplo, a 10 metros de la cantera, es decir, si quisiéramos establecer un límite a 10 metros de este relevamiento, podríamos directamente seleccionar la polilínea o un segmento de la misma, dejar presionada la pantalla, segmento, y vamos a seleccionar la polilínea completa. En este caso vemos que se nos selecciona toda la polilínea, dejamos presionado nuevamente y nos vamos al apartado de línea de referencia y como podemos ver en la cuarta opción nos aparece desplazado. Una vez que seleccionamos esta opción nos pide que seleccionemos el desplazamiento. Podríamos, por ejemplo, ponerle un desplazamiento horizontal de 5 metros, un desplazamiento vertical de 5 metros en planimetría, y esto lo podríamos directamente crear como línea de referencia, es decir, solamente para poder hacer un replanteo o guardar la polilínea. En este caso vamos a crearla y la vamos a guardar en la misma capa. Una vez que le demos OK, vemos que se nos creó una polilínea exactamente igual, pero desfasada 5 metros, a la que también podemos replantear. Si le damos a limpiar selección, vemos que la misma se elimina.